Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con la próxima clase. Esta es la clase número 3, así que ya estamos a prácticamente la mitad del curso de lo que es Excel básico. Bueno, como bien han visto en los apuntes, vamos ahora a empezar a ver todo lo que son fórmulas básicas de Excel, algunas que son fórmulas predefinidas y vamos a ver algunas también algunos tips para lo que son el análisis de datos o cómo se hace, digamos, de qué nace el análisis de datos. Así que bueno, a prepararse porque hoy es una clase picante, una clase más o menos profunda, ¿sí? Algo que quería que repasáramos antes de arrancar con esta parte era a ver si podemos hacer un repaso breve de algunos puntos importantes de la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre dato e información? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Por ejemplo, ¿puedo decir que 3,5 es un dato? Sí, Exacto, muy bien, muy bien. 3,5 es un dato. ¿De qué o cómo? ¿Qué sé yo? No tiene contexto. Entonces, ¿puedo decir que 3,5 es información? no, No, no se puede. Claro, no tiene sentido decir que solamente así, suelto, sin contexto, sin decir a qué corresponde o lo que sea, va a ser información solamente 3,5. Ahora si yo le digo, ojalá fuera, pero el índice de inflación en los últimos 3, 4, 5 años ha sido 3,5. ¿Sería información? Ahí sí, ¿verdad? Bien, bueno, de eso se trata. Exacto. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener esto bien presente, la diferencia entre datos e información. Porque cuando ahora vamos a hacer análisis de datos, ¿sí? Vamos entonces a estar entrando en datos, entrando digamos, en el contexto de datos y queremos sacar información. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, justamente acá viene la parte esta de fórmulas, de funciones, de, bueno, todo lo demás. Si se escucha hay un perrito es el de la vecina. Vamos a empezar entonces, como bien decíamos, vamos a ver fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Bueno, los apuntes dicen, es una expresión utilizada para realizar cálculos u operaciones de valores en una hoja de cálculo. Así que, ¿qué es una expresión? Para obtener, digamos, valores. Bien, por ejemplo, podemos decir que Coca-Cola en sí mismo, el producto, tiene una fórmula o receta. Claro que lo decimos. ¿Por qué? Porque sabemos que si es excelente, Moni. Porque si ellos mezclan ciertas determinadas cosas a la medida que ellos saben, ¿no? Eh, y lo mezclan en esa proporción, en ese tiempo, de esa temperatura, podemos decir, o lo que sea, sale un producto o, digamos un resultado, que es lo que nosotros conocemos como Coca-Cola. En Excel pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a ver fórmulas que poniéndole cosas, algunas cosas, como vamos a decirle, como los ingredientes de la coca, van a salir a resolver algo, a un resultado. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Cuando se utiliza esta fórmula se pueden realizar cálculos y operaciones con los valores de las celdas de la hoja de cálculo y se espera conseguir un resultado que vayan actualizando cada vez que estos valores cambien. Las fórmulas son el corazón del programa y se encargan de realizar los cálculos y funcionalidades de la hoja de cálculo. Y sí, vamos a ver esto. Si yo, por ejemplo, en un libro de recetas escribo poemas o un libro de poemas escribo recetas, es como que no es la finalidad, ¿verdad? Bueno, las hojas de cálculo son las prosas para el libro de poemas, dijo. En las hojas del cálculo, las funciones son
el foco, digamos, de las hojas de cálculo. Así que si yo tengo funciones y fórmulas en la hoja de cálculo, es lo correcto, ¿sí? Es para eso, digamos, la hoja de cálculo es para eso, para que tenga funciones y fórmulas. Pueden ser algunas, dice, complejas, algunas pueden ser sencillas, y algunas dice que se pueden anidar unas a otras. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es esto del anidamiento de fórmulas, pero algo hemos hecho, ¿sí? Hemos hecho algunas fórmulas anidadas. Las funciones son fórmulas predefinidas que simplifican la introducción de cálculos, ¿sí? Algunas de las funciones más comunes de Excel son la suma, contar, promedio, buscar vertical, buscar horizontal, bueno, hay un montón más, ¿sí? Mínimo, máximo, qué sé yo, concatenar, hay un montón de funciones que nos sirven para hacer cositas con los datos. Para crear una fórmula en Excel se debe comenzar por escribir el signo igual. Eso lo he escrito 2 veces. Bueno, seguido de la expresión matemática o función que se desea utilizar. Las fórmulas pueden hacer referencia a celdas y cuando cambian los datos de cualquiera de esas celdas, Excel recalcula los resultados. Bueno, al final estoy medio como que leyendo lo mismo del apunte porque yo no sé si lo pudieron ustedes leer antes. Alguno lo pudo leer, si no, ya vamos a pasar directamente a la parte práctica y no tanto lo teórico que pueden que lo hayan leído. ¿Alguno lo leyó o lo vamos repasando así de acá? No lo alcancé a leer. Bueno. Ahí entonces lo seguimos analizando de a poquito. Yo voy a compartir acá para que... Yo voy a compartir lo que estoy leyendo. Tiene más sentido que en vez de verme la cara, vayan viendo el documento. Bien, acá. Vamos entonces por acá. ¿Sí? Lo que acabamos de leer es esta definición de fórmula y por qué son importantes. Para resumir, las fórmulas van dentro de la hoja de cálculo. Las fórmulas, adentro de la fórmula vamos a poder agregar datos. Esos datos pueden estar anclados en celdas o pueden estar puestos en las celdas. O pueden ser datos que yo le agregue ahí a la misma celda donde quiero la fórmula. Y después hay un montón de funciones y formas de hacerlo, ¿sí? Pero las que vamos a ver ahora para empezar son la suma, la resta, la multiplicación, la división y otras más. Miren, la primera que vamos a ver es esta. Una fórmula básica que es la suma, ¿sí? Vamos a ver una fórmula en acción. Supongamos que tenemos una lista de números, es decir, esta, 34, 45, 56, 7 y 8. Esta es mi lista de números, ¿sí? Está en la celda 1, 2, 3, 4, 5 de la columna A. Bien, estas son las celdas que tengo y yo ahora quiero sumarlos. Todos los valores sin saltar ninguno, sin hacer ninguna excepción, nada, quiero sumarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo una fórmula muy potente que es suma. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver cómo funciona la suma. Bueno, ¿qué hace? Mira, entonces yo pongo el igual, porque acuérdense que toda función en Excel comienza con el signo igual. Perdón, no sé qué me decía. Ah, bien, ahora sí. No había entendido lo que me decía. Entonces toda fórmula en Excel empieza con el signo igual. Acá tenemos. Entonces, suma, ¿no? Paréntesis y acá le pongo la referencia, ¿sí? A1, 2 puntos A5. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar desde la celda A1, acá, y va a ir hasta la A5. Entonces va a recorrer 2, 3, 4 y también va a recorrer la 5. Los envuelve, digamos, como una sola referencia y después cerramos el paréntesis. Acá vamos a desglosar. La palabra esta suma que está acá escrita es la función. Y la referencia, y quiero que acá presten atención con sus antenitas, las referencias, en este caso los campos que están acá,
este 34, 45, 56, 7 y 8, la referencia a estas celdas van a ser los argumentos que le voy a pasar a la fórmula, los argumentos que le voy a pasar a la función. ¿Sí? Entonces, toda función voy a corregir lo que acabo de decir. La mayoría de las funciones van a requerir que le pongamos argumentos. No todos, ya vamos a ver excepciones. Pero muchas de las funciones dicen paréntesis y dentro de los paréntesis hay que meterle el argumento. A veces hay funciones que tienen un argumento, hay funciones que tienen 2, 3, 4, hay algunas que tienen infinito. Uno le puede mandar la cantidad de argumentos que quiera, pero obviamente va a depender mucho de qué tipo de función es, para qué sirve y cómo trabaja por dentro. Pero ahora lo que nos concentramos es en esta en suma. Suma es mi función y los argumentos son la A1 hasta la A5, o sea, todas esos datos de acá. Bien, ¿y esto cómo me sirve? ¿Esto me va a dar información? A ver, ¿cuál sería la información en este caso? A ver si lo captaron la pregunta con la respuesta. ¿Cuál sería la información a fin de cuentas? Eso, muy bien, Mónica. Yo tengo datos acá. De la A1 hasta la A5 tengo datos. Un dato es el 34, otro dato es el 45 y así hasta la A5, que es el 8. Todos esos son datos. Pero ahora yo quiero información de eso porque yo a simple vista no lo puedo sacar. Entonces, ¿cómo consigo información? Bueno, utilizo una fórmula que lo que me da es información. ¿Y cómo lo hace? Requiriendo algunos argumentos. Le meto los datos yo a esa fórmula y me sale un resultado. Ese resultado es la información que yo quería. ¿Por qué sé que es información? Bueno, porque es lo que estábamos queriendo hacer ahora. Pero es bueno que rescatemos esto. Cuando yo busco un resultado, estoy buscando información. ¿Sí? Así que atentos a eso. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene dudas de cómo se resuelve esto? Digo, ¿cómo le digo yo a Excel que resuelva esto? ¿O cómo se procede para resolverlo? ¿Lo hacemos una vez más? Por ejemplo, ¿lo hacemos con otro? Así te escucho, Juanpa. No, no tengo dudas. Lo que tengo dudas es que si podemos hacer una excepción. Digamos, por ejemplo, si yo no quiero sumar el 56. Sí, sí podés, sí podés. Ahí lo hacemos, mira. Te voy a mostrar para que veamos esto. Esto en acción como dice acá. Yo voy a agarrar una pestaña nueva. Una nueva ventana. Ahí está. ¿Están viendo esta ventana? Sí, ¿verdad? Digamos, esto que estoy abriendo acá, spreadsheet. Digamos. Vamos a abrir una nueva. Bien. Estamos. Vamos a ampliar un poquito, que se vea más grande. Entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a poner el 100, el 50, el 25, el 45, el 80 y el 900. Bien. Entonces yo quiero sacar la suma de estos, ¿verdad? Pero vos me decías, no quiero todo, yo quiero solo estos. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque suma digamos, la fórmula suma. Mira lo que te dice acá. Dice, devuelve la suma de una serie de números o celdas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de suma? Para que lo voy a bajar para mostrarlo bien, para que muestre todo el mensaje. Suma. ¿Cuáles son los parámetros de suma? Y mira, valor 1 dice acá. Viste que acá está escrito suma y te pone entre paréntesis valor 1 y acá otro entre corchetes, valor 2, punto y coma, y tiene unos puntos suspensivos. Bueno, eso significa que este corchete significa que lo que pongas después del valor 1 puede ser o no
un dato, o sea, puede ser opcional en este caso. Bien, o O sea, sea que, o sea que el valor uno sería, eh, por ejemplo, en este caso, si yo quiero que no me sume un valor, pongo de A1 ajá, a A2 y después de A4 a A6, punto y coma. excelente. Ah, bien, Entonces bien. pones, sí, te escucho, dale. Sí, no, era eso que poniéndole el punto y coma, como que ahí terminamos de sumar esos términos. Excelente, muy bien. Cerramos paréntesis porque termina mi cadena de argumentos, le doy enter y ahí me tendría que salir el resultado. Lo vamos a poner solo por cuestiones visuales, ahí con un cuadrito ahí. Entonces, lo bueno de esto, esperen que no me acuerdo, ahí está. Lo bueno de esto, de utilizar así como estamos utilizándolo acá, es que yo, por ejemplo, puedo variar los datos, ¿sí? En vez de 25800 y bueno, y ahí va a cambiar automáticamente el resultado final, ¿sí? Es natural, obviamente, si cambio un valor, va a cambiar el resultado naturalmente. Entonces, lo bueno de esto, lo potente, es que los resultados dependen de las celdas. Y ahora, no importa dónde mueva el resultado, siempre va a estar haciendo referencia a esas mismas celdas, ¿sí? Incluso si me lo llevo a otra página. ¿Será cierto? Vamos a ver. Otra hoja de cálculo. Lo pego y ahí me está saliendo error. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué? Porque ahí en la función no le pones, digamos, la hoja. Muy bien, eso, ¿no? Porque yo tenía la referencia antes, en esta hoja la tenía ahí mismo. Y eso dice acá, ahí dice A1 hasta la A2. Entonces yo cuando lo llevo a la otra hoja y las referencias, ¿y dónde está A1, A2 acá? No existen. Y la otra referencia de que era A4, A6 no está. Entonces se queja. Y es lógico. Entonces eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Bien, genial. Entonces yo puedo acá cambiar mis datos y siempre que los cambie va a modificar el resultado. ¿Estoy teniendo información? Sí, estoy teniendo información. No es una información muy grosa, muy descubrí América. No, nada que ver. Es una información muy simple, es una suma. Pero al fin de cuentas es información. ¿Sí? Entonces sigamos con lo que estábamos viendo de acá los apuntes. Observen, dice esta fórmula, ya está, la hicimos, la observamos y ahora miren, piensen en esto. ¿En qué se parece los parámetros o el argumento este que yo le puse acá, ¿sí? El argumento, a las referencias relativas o absolutas? ¿Se parecen en algo? ¿Sí? ¿Son diferentes? ¿Por qué son diferentes? Le puse ahí, porque en realidad la idea es que me digan ustedes que sí se parecen, entonces yo le digo en qué se parecen y, y ahora hablamos de en qué se diferencian. Bueno, yo mientras tanto estoy abriendo acá el Visual Studio Code para ver vista previa de este documento. Entonces, ¿se parecen o no? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, vista previa, está tildado. Bueno, sí se parecen, ¿sí? ¿Y en qué se parecen? Bueno, los parámetros de una fórmula de Excel, esto se lo voy a copiar y se lo voy a pasar por el WhatsApp. Se los paso por WhatsApp. ¿En qué se parecen? Dice, los parámetros de una fórmula de Excel y las referencias se parecen en que ambos hacen referencia a celdas. Claro, en todos los casos hacen referencia a una celda en particular. Pero los parámetros son valores
para un cálculo o una operación. Pero las referencias son direcciones de las celdas, ¿sí? No es lo mismo, qué sé yo, el parámetro, qué sé yo, calle Juana Manso al 315. No es lo mismo ese parámetro o ese dato a decir, por ejemplo, como información o como un dato conciso de San Juanino o un dato conciso de, por ejemplo, no sé, Capital, San Juan. La referencia, entonces, recuerden que es la dirección donde está ese dato. Y los argumentos de una fórmula son los que van a llenar la fórmula para sacar un resultado final. ¿Sí? No sé si me hago entender. Los parámetros de una fórmula, dice, pueden ser fijos o variables, dependiendo de cómo se haya creado la fórmula. En resumen, los parámetros de una fórmula de Excel y las referencias relativas o absolutas se parecen en que ambos hacen referencia a las celdas de la hoja de cálculo, pero tienen diferentes funciones y características. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, no. Ok, bien. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, vamos a repasarlo, pero esta vez con esto acá, más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre los argumentos y la referencia relativa? Bueno, el argumento es lo que yo le meto acá a la fórmula, ¿sí? Los parámetros que tiene la fórmula. Pero las referencias absolutas son la dirección donde están los datos. Así de fácil. No es tanto circo. Pero quiero que vean que puede que no se encuentre con una referencia o con un argumento y son dos cosas diferentes. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, no hay que confundirlos. Vamos ahora a analizar un poquito las funciones como operador matemático. Las fórmulas. Sabemos cómo funciona la fórmula, ahora hay que dar un paso más. Podemos mencionar algunos operadores matemáticos que usaríamos en una fórmula. Y bueno, podría ser por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación. Que atento, ¿cómo se hace la multiplicación? Con un asterisco. Y la división, ¿cómo se hace? Con una barrita. ¿Sí? Una barrita hacia la derecha. Son los operadores básicos que nos ayudarán a realizar cálculos. Pero aquí está la esencia. Podemos combinarlos con referencias de celda para hacer cálculos más complejos. Entonces, vamos a ver ahora cómo yo tengo datos en un lado y quiero con estos ejercicios a ver cómo hago yo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, y de ahí saco información. O sea, hago cálculos complejos y saco información de esto. Vamos a ver, resolvamos estos ejercicios. Dice, el ejercicio 1 dice área del rectángulo. Vamos al ejercicio 1. Esperen que, ahí está, ejercicio 1. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Vamos a suponer que yo tengo un ancho de 20 unidades. No importa qué unidades sean. Pónganle centímetros, metros, kilómetros, lo que ustedes quieran. ¿Sí? 20. El ancho es 20. ¿Ok? Y la altura del rectángulo va a ser, no sé, 4. ¿Sí? No, vamos a poner 40. Así, más alto y es súper alto y es ancho, 20. ¿Sí? Ese es mi rectángulo. Ahora, yo quiero sacar, vamos a hacer esto un poquito para atrás. Ahí está. Yo lo que quiero calcular es el área. Todos sabemos que, bueno, al menos deberíamos saber que para calcular el área de un rectángulo, yo tengo que sacar su base por su altura. Entonces yo voy a tener la cantidad de veces la base por la altura que tenga, digamos,
la figura geométrica, en este caso el rectángulo, ¿sí? Yo voy a tener así el área del rectángulo. ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo empezaba una fórmula en Excel? ¿Cómo se empezaba? Por un igual. Exacto, muy bien, igual. Entonces, muy bien, Mónica, también. Igual, ahí le puse el igual. Vamos a hacer un zoom. Ya sabemos cuál es la tarea, así que acá lo vamos a hacer. Y entonces le dice zoom. Tenemos el igual. Ujú. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo era el área? Entonces sacaba base por altura. Yo sé que es así, base por altura. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ancho le he puesto allá, perdón. Acá, perdón. Acá vamos a cambiar en vez de ancho, vamos a ponerle base. Base. Ta. ¿Cómo hago? Entonces multiplico la base por la altura. Bueno, esto es fácil. Vamos entonces. Igual a la base, hago referencia a la base por, ¿cómo era el signo por en Excel? Eso, muy bien, Mónica, por la altura. Excelente. Vamos a ver si es cierto. Damos ahí 800. Y sí, porque 4 por 2 es 8, entonces 800. Bien, ¿y qué pasa si ahora yo quiero un rectángulo pero que sea más ancho que alto? En vez de más alto que ancho, que sea más ancho. Bueno, voy a ponerle 80 acá. Y vamos con qué pasa. 8 por 4, 32. 3200 es el resultado. Estoy teniendo información. Y sí, porque de acuerdo a lo que ya va a salir, de acuerdo a la información, mejor dicho, a los datos que yo meta, saco una información. En este caso, mi respuesta es la información. Yo quiero la respuesta de acá, el resultado, lo quiero de acá, ¿sí? Entonces yo, a medida que vaya cambiando diferentes datos, ¿sí? A ver si esto lo puedo hacer así. Ahí está. Voy poniéndole diferentes datos, va a ir variando el resultado, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Vamos con el ejercicio 2. ¿Hay dudas, preguntas sobre esto? No, no, no. Bien. Bien, base por altura. Vamos con el ejercicio 2. La pregunta dice, dado la base en la celda B1, o sea, acá, y la altura en la celda E1, acá, calcular el área del triángulo utilizando la fórmula del área. ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? Es base por la altura, como si fuera el rectángulo, dividido en 2. ¿Sí? Así que, vamos a ver. ¿Quién me dicta? ¿Se anima alguno de ustedes? Ay, no sé qué. Bien, ya sé. Es que me olvido que te he leído ya, Mónica, y después leo no, y no sé. Bien, ok. La, la anterior o esta, lo repito. No, bien, es este, el que está. Dado la base que está acá, la base de un triángulo, es que en vez de ancho le tendría que haber puesto base acá. Pero bueno, nada, errores de la vida diaria. Ahí está. La base y acá le vamos a poner un colorcito para que salga el color ahí. Listo, está. Entonces, dada la base que va a estar acá y la altura que va a estar acá, lo que tenemos que calcular es el área del triángulo. Vamos a hacer esto un poquitito más chiquito, haciendo todo en la misma línea. O sea, ahí está, que no tenga que estar haciéndole zoom ni nada. La fórmula es base por altura dividido en 2, o base por altura sobre 2. ¿Cómo lo hago? Está ahí, el ejercicio está resuelto en realidad. Lo que pasa es que tenemos que escribirlo en Excel. ¿Cómo se escribe eso en Excel? A ver. Ahí lo puso Bonnie en el chat. Está Muy bien, bien. está bien. Excelente, excelente. Muy bien, Mari. Ahí lo copio y lo pego tal como lo pasaste. Dice ahí. Bueno, eso lo hace porque como lo he pegado, traigo de afuera. Uy, hice moco. Bien. Base por altura. Base es B1.
por altura, que la E1, dividido en 2. Muy bien, excelente. Y acá le puso ella sus paréntesis. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Sí? Según acá la indicación, el único detalle sería que este paréntesis va al final. Según la indicación, ¿es diferente en el resultado? No. Pero ojo, por ahí cuando se les dan indicaciones, hacerlo literalmente como está. Porque por ahí le voy a decir, hagan esta suma con estos paréntesis así, y ahí sí va a haber modificaciones. Entonces, pero excelente, excelente. Entonces ahora vamos a ver si está funcionando. A ver si funciona. 15 va a ser la base y la altura va a ser 18. 135 es la superficie. No lo podría haber hecho más difícil yo. Vamos a hacer las 6 de base y la altura 3, entonces sería 9 la respuesta. Muy bien. Excelente con eso, Mori. Bien, entonces... Una pregunta, Sí, una pregunta. Disculpa que te interrumpí justo. no, por favor. Para que sea información la respuesta, ese Sí. valor no tendría que tener una unidad, porque si yo digo 9, ¿qué? O sea, sería 9, pero en realidad, bueno, sería metros cuadrados, Ujú. pero no tendría que tener una unidad. O sea, esa Claro. unidad la pongo en otra celda al lado, porque la verdad que no podríamos trabajar con letras y números a la Mm, vez, ¿o no? excelente. Sí, muy bien, muy bien, muy bien la apreciación, Juan. Mira, hay algo que es un detalle, ¿sí? Vos acá estás en un contexto de, vamos a decirle, un runtime o de ejecución, ¿sí? Vos lo que vas a sacar es un dato preciso y a partir de eso sacás información, ¿sí? O sea, vos tenés acá dato, y esto también es un dato a fin de cuentas, ¿sí? Información va a ser cuando vos la termines de procesar y la expongas, ¿bien? Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, vamos a hacer una más. Yo podría poner acá... Vieron que en la primaria les hacían escribir el resultado de la suma es tanto. ¿Se acuerdan? Bueno, Sí, sí. de esa manera. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, ahí le faltan detalles para que ese dato sea realmente información. Lo único que estoy diciendo ahí es que el resultado de esto por esto sobre esto es eso y nada más, ¿sí? No estoy diciendo más nada. Si miramos el contexto del problema, le vamos a poner entre comillas, y bueno, un poquito más me guía, pero sí, también faltan unidades, faltan muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, tampoco tiene un título acá el problema, que también es necesario. Muy bueno el detalle, o sea, que te hayas fijado en esto está muy bueno porque da introducción a muchas otras cosas. Para nosotros tener información tenemos que saber desplegar la información, darle información, ¿cómo te puedo explicar? Transmitir la información, ¿sí? No es solamente sacar datos así de la galera y mandarlos, no. Tenemos que saber componer los datos para que sean información. Lo que estamos viendo ahora es nada más viendo cómo las fórmulas a partir de ingresarle argumentos dan un resultado y ese resultado a mí me sirve como información porque es a fin de cuentas digamos el cálculo automatizado de Excel, ¿sí? Pero sí, tenés razón vos, esto así como Claro, está sí, sí, sí. Te pelado entiendo, sí, sí. no es información. Muy bien, si se animan después lo que podemos hacer es como una página más, ¿sí? Hacemos una hoja de cálculo más en donde tengamos todos los resultados, ¿sí? Y a partir de cada uno de los ejercicios ponerle el resultado tal y tal y tal y tal. Ahí sí le vamos a poner eh, las medidas o los términos que queramos tratar. Por ejemplo, en uno van a ser las unidades, ahí está, eso no me salía, las unidades de medición. En uno va a ser metro, en otro va a ser, no sé, la cuenta de alumno, en otro va a ser la cuenta de notas y así por el estilo. Pero excelente, excelente apreciación esto
de ver que esto así, pelado, no es información cierta, sino un cálculo, nada más. Eso sería la palabra correcta. Bien, vamos con esto. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije que no todas las fórmulas, no todas las funciones de Excel llevaban argumento? Bueno, acá es una de las que no lleva argumento. Esta función, una de estas, no lleva argumento. Vamos a ver cómo lo usamos. Dice, dado el radio en la celda B1, que le vamos a poner al 1, ya lo vamos a poner, calcular el área del círculo utilizando la fórmula del área. Pi por radio al cuadrado. En la celda B2, recuerda que Excel tiene la constante pi predefinida como pi, entre paréntesis i, porque esta es una función, esta es la función pi, ¿sí? A ver, si yo pongo acá, por ejemplo, igual pi, p, esperen que me mandé changa acá, igual pi, mire lo que hace. ¿Ven? Le mandé acá argumento a pi, le puse argumento, no tiene ningún argumento. Pi, por sí solo, sabe qué valor tiene. ¿Sí? Entonces, ¿es una función? Sí es una función, porque me trae un resultado, me devuelve algo, es una función. Pero, ¿es una función con argumentos? No es una función con argumentos. Miren qué bueno para una evaluación de haciendo así tipo, ¿cómo se dice? Multiple choices. A ver, ¿cuáles son funciones con argumento y cuál no? Bueno, muy bien. Tenemos entonces acá, ya tenemos a pi. Ahora, ¿cómo hago? Lo que necesito sacar es pi por radio al cuadrado. O podríamos decir pi por radio, que es lo mismo de hacer pi por radio al cuadrado. O introducimos ahí también cómo se hace el cuadrado en Excel. ¿Cómo termino mi fórmula para que sea eso lo que saque, ese resultado? Pi. ¿Cómo hago el signo por acá? ¿Se acuerdan cómo era el por? Muy bien, Mónica. Pi por, ahora selecciono B1, ¡puc! B1. Pi por B1, porque acá va a estar el radio, y ahora al cuadrado. Les enseño cómo se hace el cuadrado. Es este simbolito, el bonetito, ¿sí? Al cuadrado. Bien. Entonces, si aprieto Enter, va a salir 0, porque no tengo radio todavía. Entonces acá le voy a poner que el radio va a ser 15 y este es el resultado. ¿Sí? Si yo pongo que el radio es 2, ahí está el resultado. Automáticamente sale el resultado. ¿Sí? Entonces, qué interesante. ¿Sí? Hemos estado viendo en estos ejercicios cómo hacer estas fórmulas, ponerle argumentos a algunas y algunas no llevan ningún argumento. Bien, vamos con el ejercicio 4. Dado un valor en metros, vamos a hacer un poquito para atrás. Sí, Moni, decime. ¿Necesitabas algo o fue sin querer que levantaste tu mano? ¿Cómo coloco el triangulito? Ah, buenísimo. Una buena pregunta. Depende mucho de tu teclado. No te sabría decir cómo vas a ponerlo vos. Lo veo en la compu, pero probablemente no lo puedas escribir. Depende de cómo esté configurado tu teclado. Yo lo tengo. A ver, ya te lo voy a mostrar. Yo lo tengo así. Dime si se escucha. No me va a tomar por el fondo. A ver, denme un segundo que saco el efecto del fondo. Ahí está. Ahí está. Mira, yo lo tengo así. Tal vez lo vean al revés. Yo lo tengo con Shift y S, que está al ladito de la P. ¿Sí lo ven? Entonces yo tengo ahí la P y ahí está el triangulito. Ese triangulito que vos decís.
El tema es, ¿todos los teclados tienen así? No, la verdad es que acá mi teclado es un poquito raro. Ese, ahí está, ahí lo pudiste hacer. Ahí lo pudiste hacer. Ese es. Genial, genial, genial. Buenísimo que lo hayas podido poner. A ver, voy a poner de nuevo la cámara. Hace un poquito de ruido tal vez. Ahí está. Tengo una duda con respecto a ese símbolo Sí, matemático. En sí, lugar de poner ese símbolo, podemos poner x entre paréntesis al valor, digamos, o sea, no sé si me entendés a lo que me sí, refiero. sí, sí, sí. Pasa que no sé si es lo mismo exponencial que el signo. Que este signo. A ver, déjame ver. Vamos a ver. Eh, Creo que había algo así como el número. No, porque es para el número de no potencia. Es Euler. Euler. No. Función de distribución exponencial. Distribución exponencial. Mm, no, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo lo que hemos estado haciendo con esto. Argumento, pero este dice que obtuvo 2. Claro, no, no es lo mismo. No, no, exp no es para en este caso, ¿sí? Sé que hay una función, ahora que me lo mencionas, sé que hay una función, pero déjamelo, te lo voy a averiguar cuál es la función que es exponencial, ¿sí? O potencia era para, ¿cómo era potencia? Era potencia. No, no es potencia. Ah, sí, mira, sí, sí, está bien, tenés razón. Sí existe esta función, mira, ahí está. Ya no te debo nada. Es potencia, ¿sí? Potencia se llama, ¿viste? Que dice la base, o sea, el numerito al que vas a multiplicar, digamos, y por el exponente. En este caso nosotros hemos puesto 2, ¿sí? Porque es al cuadrado. ¿Sí se entiende, Juan La Pablo? base, la base sería lo que es el El radio radio. en este caso. En este Claro. caso el radio. Ujú. O sea, lo que vas a lo que vas a exponer, sí, así bien digo. ¿Sí? Excelente. Mira. A ver, vamos a ver si sale el mismo. El resultado de esto es 39,47. Tendría que ser el mismo resultado. Pero, si lo escribiera bien, no sale lo mismo. Entonces debe Creo ser. que potencia lo tenés que escribir antes del B1, no sé, Ah, porque qué es como que tonto, claro, agarrar porque el lo estoy pipo ahí. haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. Porque es pi por radio, es el radio por 2. Qué tonto. Claro, tenés toda la razón. Claro, así es. Lo estoy haciendo mal. Yo le decía recién lo de la. Lo de la. ¿Cómo se llama? Que tengan cuidado con. Por pi por potencia B1/2. Esto está mal. Que tengan cuidado con los paréntesis y todo. Y, y lo estaba haciendo mal yo. Claro, acá dice pi por radio al cuadrado. En este caso, eh, estamos haciendo una concatenación de funciones, ¿sí? Tenemos una función que no lleva argumentos y lo concatenamos con otra función, ¿sí? Estamos un poquito adelantados, pero, o sea, no era esto el objetivo de la clase de hoy, pero muy bien, Juan Pablo, por tu aporte. Genial, entonces tenemos pi por un lado la función y por otro lado la función potencia. Bien, uno lleva dos argumentos y otro lleva nada, cero argumentos. Bien, bien, concatenados eh, en este caso las potencias para sacar las potencias, las fórmulas para sacar un resultado. Genial. Vamos entonces con ejercicio 4. Ahora sí. Dado un valor en metros en la celda B1, convertir a centímetros utilizando la fórmula de conversión. Metros por 100.
Claro, porque eh, cualquier dato que yo introduzca en metros, si lo multiplico por 100 sería centímetros, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería entonces esto? Sería B1 por 100. Ahí dice, ¿no? B1 es la cantidad de metros, acá, B1. Y por 100 porque es la respuesta a este problema. Entonces acá, como el valor es 0, acá en metros es 0, entonces el resultado es 0. Pero si yo pongo 50, va a poner 50 metros son 5000 centímetros. Ahí lo pone automáticamente. Bien, entonces un metro son 100 centímetros. Naturalmente tiene que ser así. Quiero que veamos algo acá. Sí, no, esperen que... Ahí está. Quiero que veamos algo de acá, de esto. ¿Qué era? Se me fue. Cuando hice clic en el otro ya se me fue el detalle. Se me fue. No me acuerdo qué les iba a decir que viéramos. B1 solo. Ya está. Bueno, se me fue de la mente. Bueno, si me acuerdo les digo, pero se me fue. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O está bien? ¿Seguimos? Bien, buenísimo. Vamos con el otro. El último. El último dice: en la celda B1 está el precio original de un artículo. En la celda B1 está el precio original del artículo. Acá, el precio original. Dice, y en la celda E1, acá, el porcentaje de descuento. Lo que hay que calcular, vamos a hacer algo con esto porque estoy teniendo... Ahí está. Ahora sí, para que se pueda ver un poquito más grande acá. Dice, lo que hay que calcular es el precio final con descuento, utilizando la fórmula de descuento, que es el precio original menos el precio original por el porcentaje de descuento. ¿Sí? ¿Vamos a poder sacar? Vamos a ver. Entonces, yo lo que quiero es sacar el precio final, lo hago con el igual, digo que es el precio original, o sea, es B1, menos, ojo acá, quiero que presten atención. ¿Cómo hago para volver a elegir B1? Y lo elijo de nuevo, no hay problema. ¿Por qué me deja hacerlo? Porque a veces es necesario, entonces tengo que reiterar el ingreso de datos. Si ya había puesto B1, bueno, pongo otra cosa, un menos, un más, lo que sea que requiera la función, y vuelvo a elegir el dato. No hay problema con volver a elegir el mismo dato de la misma celda. Y ahora le pongo por el porcentaje de descuento. Por el porcentaje de descuento. Cierro la fórmula, no hace falta porque nunca la abrí. Doy enter y da 0, claro, porque el precio original y el descuento todavía son 0. El precio original va a ser 1000 pesos. En realidad 1000 pesos no, eso fue un invento mío. En realidad 1000. El precio original 1000. Como no tengo descuento todavía, el precio final sigue siendo 1000. Pero si yo acá ingreso, por ejemplo, un 10%, un 10% de 1000 serían 10 pesos. 10 en valor final. 10%, 100. 100, ajá. Entonces serían 900 el resultado. Vamos a ver. ¿Y acá por qué hubo error? ¿Alguien sabe por qué hubo error? Creo que le tenés que poner porcentaje a ese valor. Muy bien por la respuesta, muy bien. Porque no es el tipo de dato que requiere Excel para hacer ese cálculo. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, vamos a formato del número y es un porcentaje, ¿verdad? Pero acá hay algo raro. Miren lo que hace Excel. Cuando yo le pongo 10, me agrega dos ceros más.
porque hizo una multiplicación dentro de sí mismo y dijo, bueno, a 10 le agrego 2 ceros y ya está, es el 100%, el 10%, digamos, del valor total. Entonces lo que hago es, le quito eso y ya quedaría bien, digamos, con el formato que yo quiero, y ahí está el resultado. ¿Sí? El resultado del precio final sería el precio original menos lo que vale por el descuento que le quiero hacer. Y por ejemplo, si ahora le quiero descontar el 50%, directamente lo cambio y ya estaría resuelto eso. ¿Sí? Y si cambia el precio, también lo resuelve. ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas? No, no, no. Bien. ¿Se entendió esto de que Excel no lo entiende si no le pongo el tipo de valor? Sí, ¿verdad? Sí se entiende. Sí, sí se entiende. Exactamente. Porque acá me pide un porcentaje, ¿sí? De descuento. La otra opción es yo le pongo 10 en número normal. A ver, esperen, formato, número, ¿sí? 10 en número normal. Y acá va a patear. ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle la cuenta, ¿no? Este es, supongamos que es el número normal. Vamos a sacar los ceros. No, así para. Ay, no sé qué hice. Número normal. Bueno, ya está, ya lo cambié. Número normal. Sacamos los ceros. Y acá, ¿qué tengo que hacer yo? 10 por 100. ¿Sí? 10 por 100 dividido en 100, si no me equivoco. 10% dividido. Esta era la fórmula para el porcentaje. Para hacer el 15. 10. 10 por 10. 100. 10 y ahora esto lo divido, esto, lo que sea, lo divido por esto. Y eso me va a dar siempre, digamos, el porcentaje del otro. ¿Sí? Entonces va a ser, esto sería E2, E1 por 100 dividido en 100. E1 directamente dividido en 100. E1 dividido en 100. Ahí está. Así es la fórmula. Esa es la fórmula. Estaba echando verdura. Eh, y ahora sí, esto lo multiplico en vez de por E1, lo puedo multiplicar directamente por este. 1 por 100. Es que si era por... Alguien me rescate de esto. ¿Por qué me está faltando acá? Por 100 dividido en 100. No es por 100 dividido en 100. Es por... En este caso... Espera, vamos a sacarlo. Sí, estaba bien, pues. Estaba bien. Estaba bien lo que había hecho. Es por dividido en 100. Así está. Está bien, así. Entonces E1 dividido directamente en 100 para que yo cualquier porcentaje que ponga ahí lo proceso primero y después se lo mando a la fórmula y va a salir el resultado en porcentaje. Y si no, como hicimos anteriormente, directamente poner el porcentaje acá. ¿Sí? Así. Y ya está. ¿Sí? Y esto directamente por el porcentaje. Acá. No esto. Pregunta, este Excel, digamos, tiene todas las funciones, o sea, ¿cómo podría preguntarle? Ujú, Tiene todos los símbolos matemáticos, por ejemplo, si yo quiero sacar el porcentaje por 1000, ujú. o sea, ¿podría hacer eso yo en el Excel? Eh, por ejemplo, en vez de que sea de 1 a 100, que vos excedas ese 100% y le pongas 150, 3000, 4000, lo que vos quieras. ¿Decís? Claro, Sí, 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 se puede hacer. Si vos le querés hacer, por ejemplo, un 100% de descuento, no va a pagar nada. Y si vos le haces un 100.1%, le va a tener que vos dar plata al otro. ¿Sí? Si vos le haces, por ejemplo, un descuento del 200%, vos le das 100 pesos a la persona. ¿Entendés? ¿Eso preguntaba o era diferente la pregunta? em,
O sea, el porcentaje por 1000 sería. O sea, el porcentaje, Ujú. y creo que tiene un símbolo al lado también. O sea, no me acuerdo bien, pero se llama así, digamos, porcentaje por 1000. Ah, mira. No, no lo O sea, conozco. No lo conozco. o sea, Probablemente porque exista matemáticamente, pero no lo conozco. No lo conozco. lo pregunto porque en una materia lo he tenido y quizás en algún momento me lo puedan pedir y, bueno, para sacar cálculos de ese porcentaje por 1000 que, bueno, te comentaba, bueno, quería saber cómo era cómo se pone acá en el Excel. Ajá. De igual modo, para no andar así como demasiado, lo bueno de esto es que vos podés, por ejemplo, ver la documentación de Excel. Tanto de Spreadsheet como de Excel tienen muchísima documentación. Vos tenés que saber, por ejemplo, bien cuál es lo que querés sacar, la función que querés sacar, y de ahí ya lo podés resolver, sea lo que sea que necesites. Detengo la grabación un ratito. Un ratito no, unos minutos. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Estamos hablando, ahí comparto pantalla, estamos hablando de las fórmulas, ¿no? Vamos a seguir entonces con el análisis del ya me va a salir, de la guía, ¿sí? Que la tengo por acá. La tengo que tener por acá, la he cerrado sin querer. Es esta. A ver, la están viendo la guía, ¿no? Ahí, ¿sí? Esta es la clase 2, pero yo la que necesitaba era la 3. Contenido de la clase 3. Ahí está. Ahí está. La tenía que estar viendo acá. Bien, ahora sí. Bien, ya vamos por acá. Ya hicimos estos ejercicios y ahora algunas funciones predefinidas de Excel. Habíamos visto entonces que, por ejemplo, acá le metíamos, por ejemplo, esto B1 por B2 o B1 dividido en 2 o E1 por el radio que estaba en el B1 y así por el estilo, ¿no? Habíamos estado multiplicando y sumando, habíamos estado usando básicamente los operadores matemáticos en Excel. Bien, incluso con un operador que no es matemático, sino una función de Excel, que es pi, el número fijo de pi. Ahora vamos a ver algunas funciones predefinidas. Lo que hace esto es, tiene un nombre y ya Excel sabe lo que hace por detrás, pero te lo deja con un nombre tan clarito que entonces vos podés, digamos, directamente ir a lo que querés. Le metés los argumentos a la fórmula de la función y ¡pum! Si vos pusiste contar, lo que va a hacer es contar lo que hay dentro. Si vos le pusiste promedio, ¡pum! Te va a devolver el resultado de la suma dividido en la cantidad de argumentos. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, qué bueno, tenemos estas funciones predefinidas. Por ejemplo, miren, acá dice de promedio. Imagínate que tenés muchas calificaciones, pero no querés sumarlas una por una, dividirle la cantidad, o sea, contar la cantidad y dividirlo después en la cantidad. Bueno, directamente le pones promedio, elegís el rango de datos y solito saca el promedio. Así también con el min y el max, o sea, el mínimo y el máximo. Dice, si el max te devuelve el número valor máximo, el mínimo te devuelve el valor más chiquito. Contar lo que hace es contar cada una de las instancias. Si ponemos que lo tenemos en muchas filas, lo que hace es contar fila por fila la cantidad de datos. Habrá algunos que cuentan únicamente si son valores específicos, sí, contar, sí, una extensión de contar, contar diferentes también, o contar iguales, ¿sí? Hay formas de hacerlo
contarles diferentes cosas. Entonces, eso ya lo pueden ver también. Y porcentaje, ¿sí? Que lo que hace es, ya saca el porcentaje de fondo y te saca el resultado de lo que quieres sacar. Así como estos que estamos viendo acá, hay un montón más. Tenemos la media la media aritmética. Podemos tener también el valor absoluto de un número, el valor relativo de acuerdo a otros valores. Podemos tener, hay infinidades de datos, o sea, funciones hay para tirar para arriba. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando opciones Excel. Cuando uno, por ejemplo, va a la documentación de Excel, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos funciones de cubo, de base de datos, funciones de fecha y hora, de ingeniería, de finanzas, de la información, de lógica, etc. Si, por ejemplo, vamos a estadística, que es la que hemos estado hablando, de promedio y toda la cosa, por ejemplo, acá tenemos desviación por promedio, el promedio de los argumentos. Promedio sí se cumple una determinada, un determinado criterio. Promedio sí conjunto. Bueno, y ahí tienen, todas estas son funciones de estadísticas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es pasarles esto, funciones Excel, esta página, se las voy a pasar acá, copiar el link, se la voy a pasar al WhatsApp, así ustedes también la tienen, ¿sí? Acá los dejo. Entonces, link, acá les voy a poner link a la documentación de Excel, ¿sí? Ahí estaría entonces todas las categorías, formas, todo lo que ustedes quieran saber sobre Excel lo van a encontrar por acá. ¿Sí? Sí, como les dije, estas son, digamos, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Sí, es impresionante. Por ahí uno dice, pero ¿para qué una función de este tipo? Y bueno, a veces hay gente que le molesta hacerlo. Entonces, para no hacerlo, directamente ya está hecha la función y esa función está abierta a cualquiera. Entonces ahí tienen los nombres de la función. Son bastante intuitivos los nombres. Y ojo, si tienen Excel en español, van a usar estas funciones. Pero si tienen Excel instalado en otro idioma, van a tener que buscar acá. Por ejemplo, ¿vieron que dice acá ESES? Bueno, acá le ponen USN, por ejemplo. Que es Estados Unidos inglés. Ah, no. Capaz que es ENN. Bueno, en fin, debe haber una página que sea en inglés, pero ¿NUS será? A ver, vamos a ver si es US. Ahí está. Entonces ahí tenemos la misma página, pero todos en inglés. Entonces ustedes tienen que ver cuál es el que tiene instalado y ese que tiene instalado van a tener que utilizar. ¿Sí? O sea, si es en inglés y si es en español, en español. Entonces, bueno. ¿Hasta hay alguna pregunta o duda sobre esto? Lo que hemos visto último de las funciones predefinidas. ¿Quieren que veamos algunos ejemplos? Sí, veamos algunos ejemplos. Dale, excelente. Vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir una nueva acá de spreadsheet, que es lo mismo que Excel, pero como es en línea, me resulta más fácil porque no tengo que andar abriendo cosas. Bueno, vamos a abrir este vamos a abrir, el que había estado trabajando recién. Bueno, entonces vamos a sacar de esto, ya hemos sacado la suma por alguno de estos campos. Esa ya es una función predefinida. Suma es una función predefinida. Entonces acá vamos a ponerle para que sean resultados y suma. ¿Sí? Acá le vamos a poner promedio. ¿Cómo hago para sacar el promedio? Bueno, le pongo igual, llamo la función promedio, ¿y qué parámetros me pide promedio?
me pide el valor 1, punto y coma, valor 2, y así por el estilo. Entonces hago lo mismo. Agarro el argumento y le mando enter. Ahí estaría el promedio de esos. ¿Sí? Vamos a poner un numerito más chiquito así tiene más código el promedio. Bien, ¿qué más podríamos sacar? Podríamos sacar la media. Vamos a poner entonces igual, media, mediana por ejemplo, mediana, y ahí sacamos de los mismos argumentos. ¿Sí? La media es 100. Esto puede decir porque tiene números muy altos por acá. 45. Y ahí va cambiando entonces la media. Obviamente también la suma y todo. Bien, esa es, digamos, la esencia de lo que estamos hablando. Vamos a llamar la función, porque tenemos que ver la documentación, cuál es el nombre de la función, y adentro le ponemos los argumentos. ¿Sí? Si yo no sé cómo se saca tal o cual cálculo, lo que tengo que hacer es ir a ver a la documentación a ver cuál es la función que necesito. ¿Sí? Por ejemplo, ese símbolo raro que tenés vos, Juan Pablo. Ojalá ya vea cuál es el nombre de la operación para saber cuál es el nombre de la función y ahí ya te doy información de eso. Y después, entonces pasamos los detalles de esto. Supongamos que yo quiero ahora, en vez de texto, perdón, en vez de número, quiero texto también. Entonces podemos poner acá respuesta. Vamos a hacer una respuesta, un dato, vamos a hacer un retorno de información, pero con texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una función que sirve para esto es concatenar. ¿Sí? Esto puede concatenar cadenas con el texto de acá de los números, los valores, los datos. Entonces podemos poner, por ejemplo, el total, esperen, que me estoy equivocando, acá como es texto, lo tengo que poner como texto, ¿sí? El total de la suma de todos los valores menos A3, porque A3 no está, es, bueno, acá cierro, punto y coma, porque me admite esto, y ahora pongo el valor de la suma. Enter, no, mentira, cierro el paréntesis, enter, y ahí sí. ¿Sí? Entonces, miren, si yo cambio esto, por ejemplo, por alguna razón, en vez de este 100 va a ser 60, la suma debería cambiar a 280. Bueno, me equivoqué. a 300, y de ahí ya me cambia automáticamente el resultado también. ¿Ven? Lo importante no solamente es que se puede hacer con datos y retornar datos así nomás, no. Podemos retocar los datos que nos va dando como respuesta a las fórmulas y ya obtener información más concisa. ¿Bien? Incluso acá, por ejemplo, podríamos poner punto y coma y acá un punto y seguimos la media, no, el promedio, dos puntos, espacio, cerramos las comillas, el promedio y le seleccionamos el promedio. Ahí está. Bien. Abrimos punto, espacio, la media, dos puntos, espacio, comilla, punto y coma, el valor de la media, y ya estaría el resultado, excepto que faltaría un punto al final. Ahí está. Cierro comilla, enter, y ahí estaría todo el resultado. Cada vez que cambie un dato, toda la información va a quedar bien presentada, vamos a decir. Bien, con eso, ¿se imaginan poder
mandar mensajes, por ejemplo, mensajes WhatsApp, con datos, detalles así a sus colegas, a su jefe, un mensaje WhatsApp que contenga toda la información que necesito de un resultado, de algo, y se lo mando. Supongo que están asignados en hacer algo, tienen la responsabilidad en un acto, en el caso de los docentes, o tienen que presentar algo a un cliente y tenemos que mandarle el nombre del cliente, el teléfono del cliente. ¿Vamos a hacer todas las veces? No, cargamos los datos una vez y ya está, pum, manda directo ya todo el mensaje compuesto. ¿Se imaginan la potencia que puede tener esto? Bueno, en fin, hay utilidades, tienen infinitas, pero ya estamos entonces trabajando no solamente con datos aislados, sino con información, con argumentos bien potentes. Denme un segundo que voy a cambiar la película. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Podés explicar de vuelta lo que es el total de la suma, o sea, eso último que hiciste, de concatenar? Bien, O sea, bien, no lo bien. entendí bien, digamos, lo que pusiste entre, o sea, entre comillas. Dale, dale. Sí. Mira, primero veamos qué hace concatenar. Concatenar dice que concatena o une cadenas de texto. ¿Sí? Todo lo que vos pongas en la función concatenar va a terminar siendo texto. Eso, tenerlo en la mente. ¿Sí? Si vos pones números, van a terminar siendo texto. Y si vos pones texto, bueno, va a ser una cadena de texto. Una unida a otra con que vos las unas. ¿Y qué recibe como argumentos concatenar, la función concatenar? Bueno, puede ser directamente texto o le podemos mandar por referencia algunos datos. Por ejemplo, alguna cadena perdón, alguna celda que tenga algún dato. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos. Lo que yo hice fue, ¿no? Esto lo vamos a hacer para abajo. Bueno, vamos a salir a todo. Lo que yo hice fue esto. Puse el total de la suma de todos los valores menos esto. El total de la suma es así. El suma, total de la suma. Para no complicarla, ¿para qué vamos a complicarla más? Ahí está. El total de la suma es de 2. Puse total de la suma por un lado, ¿sí? 2 puntos y un espacio. Ahí vamos a llegar porque el espacio. Y cierro las comillas. Esto va a ser la primer parte del mensaje que voy a tener como retorno de la función concatenar. Punto y coma y ya tengo el primer argumento de la función concatenar, que era acá, cadena 1. ¿Ves? Entonces, punto y coma y agrego ahora, está opcional, pero la vamos a usar, la cadena 2. Y así por el estilo, cadena 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la cadena 2? De 2. Es un número de 2. No importa. Excel se va a encargar de que ese número se transforme en texto y lo va a agregar al resultado acá a la función concatenar. Lo que hice después fue punto y coma y seguir con la cadena. Lo último ya lo transformó en vamos a decirlo, en texto y ahora pone un punto, otro texto, pone un punto, un espacio para que se entienda y el promedio, espacio, cierro comillas. Y ahora sí les digo por qué el espacio. Bueno, y así con todo, ¿viste? ¿Por qué el espacio? Porque si no, si yo no le pusiera espacio entre uno y otro, acá se leerían los dos puntos y justo al lado de esto el 280. Miren, lo vamos a hacer sin espacio. Y acá, por ejemplo, no le vamos a poner el punto ni el espacio. Acá le vamos a sacar el espacio. Y acá también le vamos a sacar el punto y el espacio. Y el espacio. Miren cómo va a aparecer todo pegadito una cosa a la otra. ¿Ven? Entonces, si ponemos números, la función concatenar
lo que va a hacer es pasar estos números a texto, ¿sí? Si yo quiero ahora, a partir de eso, sumarlos, no voy a poder porque ya es texto. No se puede sumar una cadena de texto, no se puede sumar a un número, ni restar, ni nada, ¿sí? Entonces, eso tengo en cuenta. Primero eso. Y después, segundo, yo tengo que ver cómo va a quedar más bonita la cadena de texto, lo más legible. Y si en vez de escribir así, yo quisiera escribir debajo, ¿se puede? Sí hay forma, pero no me acuerdo cómo era. Hay formas de hacerlo, pero no me acuerdo cómo era. Eh, Denme un ratito de última, capaz que me acuerdo. Que es para escribir debajo. Creo que era el Shift más el Enter, me parece. Vos sabés que eso sí te lo va a mandar, pero no sé si lo mande hacia abajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así decís vos, pero no sé si mande el texto hacia abajo. Vamos a probarlo. Comprobar, no, no cosa nada. Alt y Enter. No, el texto lo pone al lado igual. O sea, acá sí te lo está espaciando, pero no en el resultado. Si no me equivoco, podría ser. A ver si esto funciona. Esto funciona en lenguajes de programación, pero no sé si acá. No, aparece como texto. ¿Y si yo hago así? Así. N. No. Espera, espera. Porque espera como función matemática eso. Bueno, la verdad, déjenme investigarlo. Sé que hay una forma de hacer líneas abajo en el texto, pero no me acuerdo cómo es. No, no me acuerdo. No lo he usado mucho, así que por eso. Pero bueno, tarea pendiente entonces. Ese simbolito del porcentaje y lo voy a poner acá el de la N. Para nueva línea. Sí, me parece lo haberlo hecho, pero no, no es lo mismo. Lo he hecho en un URL. Ahí sí lo he hecho y tendría para sacarlos rápido, pero ese no. Este no. Acá el resultado no me acuerdo cómo se hace. Bien. Buenísimo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda de qué son las funciones predefinidas? Es lo mismo, por ejemplo, hacer... es lo mismo hacer... Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Ah, bueno, ahí como dice. A esto más esto. Y de ahí de última podemos extender. Así sale acá todo. 305. Y ya erró. A ver por qué. Ah, porque estoy sumando mal. Porque es 60. En realidad es así. Es B1 más A1. Ahí sí ya tendría que salir bien. Supuestamente. 320. ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, está mal ahí la suma. Esto está mal. 60 está bien. Y este 120 debería ser solamente más A2. Así. Y acá hay un error porque 305. Bueno, nada. Pero a lo que quiero llegar es lo mismo sumar uno por uno así a directamente sacar la suma de esta manera con la función de suma. Ah, ahí está el problema. Estos 25 es la diferencia. De hecho está bien lo que he hecho, pero esto es así. Ahí está, 305. No es lo mismo, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿va a ser el mismo resultado? Sí, pero utilizar, a ver, es como decir, está bien, en vez de ahora hacer un auto nuevo con las ruedas que ya están hechas, me pongo yo a inventar la rueda y voy a perder tiempo en inventar una nueva rueda. Mejor ya uso la que ya está. Si ya hay una función para sumar todos los miembros de algo, uso esa función y listo.
¿eh? Entonces, no invento la rueda. Si ya está inventada, uso la función que ya está hecha. Si ya tengo una función para promedio, ¿para qué me voy a poner a contar los diferentes? Ahora sumarlos, todo. A eso entonces, la suma de todo, dividirlo por la cantidad y recién sacar... No, directamente hay una función que hace eso. Pongo los parámetros, la referencia, listo, ya está. ¿Sí? Entonces no me pongo a inventar la rueda. ¿Sí? Ahí sí que cuando vean que se está complicando mucho algo que tengo que hacer con Excel y no sé por qué me cuesta tanto, probablemente porque ya haya una función de eso. Entonces no hay que sentarse a inventar la rueda de nuevo, ya está hecha. Entonces buscamos la forma de solucionar algo que ya está hecho. Bueno, ¿sirvió entonces esto como ejemplo? Probablemente sí. Bien, ahora veamos lo que es el análisis de datos, que más o menos lo hemos parafraseado. El análisis de datos es examinar, interpretar y obtener información valiosa a partir de conjuntos de datos, ¿sí? Utilizando en este caso las funciones. Excel ofrece una variedad de funciones, fórmulas y características que permiten realizar análisis de datos de manera efectiva, como identificar patrones, tendencias, relaciones, resumir información clave. Un ejemplo sencillo de análisis de datos de Excel podría ser el análisis de ventas mensuales de un negocio. Supongamos que tenés una hoja de cálculo con una columna por los meses y otra para las ventas correspondientes en cada mes. Utilizando las funciones de Excel, podrías calcular el total de ventas, el promedio de ventas, la venta máxima, la venta mínima. Y esto te va a permitir tener una comprensión clara de cómo han variado las ventas a lo largo del tiempo y cuál fue el rendimiento general de las ventas. Además, podrías representar estos datos visualmente mediante gráficos, visualizar mejor estas tendencias y los puntos destacados. El análisis de datos de Excel permite extraer información valiosa y tomar decisiones informadas al examinar y manipular conjuntos de datos de manera efectiva utilizando las herramientas disponibles de la aplicación. El ejemplo de análisis de datos, ¿les sirve? ¿Les parece útil este ejemplo? ¿Les parece útil? Buenísimo. Sí, sí, sí. Me alegro que les sirva. Genial. Bueno, ahora les toca a ustedes. Este es el link. Yo lo voy a copiar acá. Copiar link. Se los mando. Y a ver, ejercicios. Ejercicios. Pero, ¿qué me pasa? Ejercicios. Control B. Y ahí tienen entonces para ingresar a hacer sus ejercicios. ¿Sí? Ahí cuando entren, cada uno tiene una pestaña, una hoja de cálculo propia. Ay, ¿saben qué? No me acuerdo si lo puse público. Me avisan si no está público. Entonces, por ejemplo, acá Mónica va a entrar acá y dice, tienes una lista de números de la columna A, de la A a la A16, y quieres obtener el valor máximo, el valor mínimo y el rango, diferencia entre el máximo y el mínimo en la celda B1 y B2 y B3 respectivamente. Entonces, vos acá tenés los datos en esta columna, querés saber el valor máximo, el valor mínimo y el rango. ¿Sí? Entonces lo vas a poner por acá. Bueno, si tenés dudas, preguntas, acá en vez de B1, ponerle, ya lo voy a poner bien, en la B2, B3 y B4, porque B1 está ocupado con el texto del título. Así por el estilo. Y Juan Pablo, ¿vos qué tenés? Estás comprando varios productos en una tienda en línea y tenés el precio original en la columna A, acá. Y el porcentaje de descuento en la columna B. Pero en la columna D vas a sacar el precio total después de aplicar el descuento y los impuestos en la columna D, acá. Bueno, ponerle la C para no variarte. En la columna C.
Bueno, ahí ubiquen ustedes como quieran la información, ¿sí? La idea es que si les falta lugar, acá, por ejemplo, vieron que dice añade 1000. Bueno, acá le ponen, por ejemplo, 10. Y entonces ahí tienen 10 filitas más. Ya después pueden trabajar ahí todo lo que quieran por cualquier lado. Y si necesitan para el costado, bueno, nada, ahí lo ven. Acá tenés el porcentaje de impuestos del 8%. Acá está. Sí, también tienes el porcentaje de impuesto en la celda F1. Acá está. Sí, lo vamos a poner con colorcito para que te guíes. Bien, con eso ya tenemos para trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar unos minutos y cualquier cosita que pregunten, vamos viéndolo. Vamos a resumir para cerrar también el video. En esta clase hemos visto la fórmula, funciones de Excel y hemos explorado un conjunto esencial de herramientas que van a potenciar la eficiencia de las hojas de cálculo. ¿Sí? Hemos visto una introducción a lo que son las funciones predefinidas, como promedio, máximo, mínimo, la media, etc. Y con esto nosotros vamos a poder sacar de datos, vamos a sacar alguna información. ¿Sí? De esta manera vas a hacer algunos cálculos más complejos o menos complejos de acuerdo a lo que vos vayas viendo y podés sacar resultados. Bien, vamos entonces a empezar ahora con el ejercicio. Yo corto acá la grabación y yo lo dejo listo para poder subirlo luego.